Bueno, comencemos entonces con el contenido de esta unidad conforme le estaba mencionando. La intención o el objeto de esta clase, de esta unidad particularmente, es la del Estado provincial. Ustedes tienen que, o ya saben, por los estudios que tuvieron hasta este momento, teniendo en consideración que son estudiantes avanzados ya de la carrera de Derecho, que nosotros hablamos siempre de tres estadios o de tres estados, o de tres tipos de estados. Tenemos el Estado nacional, el Estado federal, el Estado provincial y el Estado municipal. El Estado provincial y el Estado federal como uniones inescindibles que conforman justamente esa unión, para la redundancia, inescindible de Estado y que trae como colación ese tercer tipo de Estado que es el Estado municipal, al cual lógicamente también vamos a tener que referirnos dentro del contenido de esta clase. Si bien nosotros definimos o solemos definir al Estado utilizando términos del derecho público, del derecho internacional público, haciendo algunas adecuaciones lo podemos referir o podemos adecuarlo a lo que es el Estado provincial. Así nosotros diremos que el Estado es lógicamente una unidad de decisión y acción de base territorial y soberana por medio de un ordenamiento normativo aspira a llegar al bien común. Es decir, siempre todo Estado va a atender, tanto federal, provincial y municipal, tiene como objetivo a través o utilizando esa plataforma fáctica normativa llegar a ese bien común. Bueno, discutiremos o podemos discutir qué es el bien común o a qué nos referimos al bien común. Podemos tener tantas ideas de bien común que se ha discutido mucho, inclusive hasta filosóficamente, a qué nos referimos con el bien común. Inclusive se ha discutido si la finalidad propia del Estado del bien común o es alguna otra. Bueno, la mayoría de los autores o les alcanza con esta denominación del bien común. Pero bueno, desandemos un poquitito más esta definición de qué es en definitiva el Estado o cuáles son los elementos que componen, que constituyen o que conforman lo que denominamos como Estado. Fíjense que de la propia definición que yo les doy, cuando les digo que es una unidad de decisión y acción de base territorial y soberana, el de soberana ya lo vamos a aclarar, no va a aplicar para el Estado provincial, que aspira al bien común, vamos a encontrar que tenemos justamente estos, voy a poner para que se vea lo que yo voy siguiendo, estos tres elementos, ¿no? La población, el territorio, el poder y el gobierno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población? Bueno, nos estamos refiriendo a aquel elemento lógicamente humano que se encuentra dentro de ese espacio geográfico, que ya vamos a ver que es el territorio, y que puede ser clasificado de dos formas, porque la población está constituida no solamente por los ciudadanos, sino también por los extranjeros, que ya sea temporalmente o por un determinado espacio de tiempo, se encuentra dentro de ese espacio geográfico al que denominamos territorio. Debo hacer la salvedad que cuando hablamos justamente de la población, cuando nos referimos, o no, ya lo vamos a ver inclusive dentro de esta misma unidad, cuando nos referimos a las competencias que tiene tanto la nación como la provincia, la ciudadanía es una competencia que ha sido delegado, el otorgamiento de la ciudadanía que ha sido delegado por las provincias a la nación y por lo tanto es la nación quien va a otorgar la ciudadanía o quien concede la ciudadanía cuando esta es no es natural, sino que es adoptada por otra persona o es pretendida por otra persona bajo determinados requisitos. Pero también es cierto que las provincias han conservado muchas de las facultades que tienen que ver con cuáles son las facultades que le otorgan a esa población en general. Es decir, por ejemplo, van a poder otorgarle, como se han arrogado esos derechos que son políticos, la posibilidad de poder otorgar algunos derechos políticos a aquellos que no son ciudadanos, sino que son extranjeros. Entonces, bueno, que las provincias tienen la facultad de otorgar la posibilidad que los extranjeros voten, sí, o la posibilidad de ver quiénes pueden ser candidatos y quiénes no, cuáles son los requisitos, claro, lógicamente son las provincias quienes conservan esa facultad o esa función, pero la posibilidad de otorgar la ciudadanía es una competencia que ha sido delegado y la tiene directamente el Estado nacional o el Estado federal.
¿A qué llamamos o a qué denominamos con el término territorio? Bueno, territorio no es otra cosa que aquel espacio geográfico dentro del cual va a encontrarse contenida la población y donde va a ejercer ese gobierno la potestad o lo que denominamos poder, esas atribuciones o esas fuerzas del Estado para poder llegar a ese bien común se desarrolla dentro de ese espacio geográfico. Como nosotros lo conocemos, o ya ustedes lo vienen viendo, inclusive desde el primer año, cuando ven privado 1 o derecho civil parte general, bueno, lo ven que no solamente está contenido por la superficie, sino también por lo que se encuentra debajo de la tierra y el espacio aéreo que se encuentra por arriba o por encima de esa superficie. Inclusive habrán visto el mar territorial, las 200 millas marinas, hasta lo cual tienen alguna competencia el Estado federal o los estados ribereños y demás. ¿A qué denominamos o a qué llamamos poder? El poder es justamente ese imperio, esa fuerza, esa potestad que tiene el Estado para poder llevar adelante los fines que propende o pretende llevar adelante. ¿Y a través de qué lo hace? A través del gobierno, que no es otra cosa que las instituciones que se conforman de acuerdo al ordenamiento normativo y que son aquellas que son ejercidas lógicamente por individuos, pero que contienen ese poder, esa prerrogativa para poder llevar adelante los fines propios del Estado. Con respecto al poder, vamos a ver ahora seguidamente que el poder no, en lo que hace a la faz del el Estado nacional o el Estado federal, este poder siempre decimos que es soberano. El poder, no, perdón, la soberanía no es un elemento constitutivo más del Estado, sino que es una cualidad del poder en el Estado federal o en el Estado nacional, pero que no es una cualidad en el Estado provincial, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, porque el Estado provincial sí tiene poder, pero su poder no es soberano, es un poder autónomo, es decir, las provincias tienen autonomía, o como algunos autores la denominan, una soberanía, pero acotada, restringida o limitada, que en definitiva no termina siendo otra cosa que una autonomía. Si ustedes van al artículo 121 de la Constitución Nacional, lógicamente ahí marca cuáles son este deslinde de facultades o de poderes, sobre el cual nosotros vamos a volver al final de la clase de hoy, o si vamos al 122 o al 123, vamos a ver esa autonomía en su plenitud, cuando básicamente establece la posibilidad de poder dictarse sus propias normas, la posibilidad de poder crear sus propias instituciones, de poder dictarse su constitución, de poder elegir sus gobernantes, estoy hablando lógicamente de la provincia, ahí vemos la autonomía, autónomos, dictarse sus propias normas. Eso significa. O cuando vemos el artículo 123, que refiere a la posibilidad, les repito, de poder dictarse, bueno, su constitución y habla también de lo que vamos a ver también de la autonomía municipal, de la obligación de las provincias de conservar esta autonomía municipal. Bien, eso entonces con respecto a los elementos constitutivos de lo que es el Estado provincial. Yo voy a, porque me produce una serie de distracciones, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, verme por ahí gesticulando, porque bueno, en definitiva lo importante, lo interesante es que veamos esto de la presentación. Apago un ratito la cámara para que lo veamos, luego vuelvo sobre esto para que podamos seguir haciendo preguntas o lo que fuese. Bueno, acá básicamente lo que yo les comentaba recién, ¿no? Relacionado con lo que es la autonomía, la soberanía, la autonomía, la autarquía. Ya vamos a ver por qué hablamos aquí de autarquía. El Estado federal con este poder soberano, es decir, que no reconoce otro poder a su altura o por encima de él. Es cierto que cuando nosotros hablamos de soberanía o hablamos o decimos que los estados uno tiene más importancia sobre el otro, solemos confundir o entender que el Estado federal está por encima de los estados provinciales. Esto no es así. La soberanía que se presenta, voy a corregir esto, la potestad o mayor jerarquía que se presenta de un estado con respecto al otro,
tiene que ver en relación a la supremacía de las normas, es decir, de un orden normativo de uno sobre otro. Y esto está establecido en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, cuando habla justamente de esta jerarquía o de la mayor jerarquía de las normativas nacionales o federales sobre las normativas provinciales. Si nosotros recordamos la pirámide de Kelsen, vamos a recordar que en esa pirámide, en la cúspide de Kelsen, encontramos la Constitución Nacional, luego las normas nacionales y luego, lógicamente, la normativa provincial. Es decir, que los estados se encuentran en un nivel de igualdad, pero sí tenemos distintas jerarquías normativas, establecido justamente por el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional. Y hablamos de autonomía de estos estados integrantes de este marco federal normativo por este efecto que yo les mencionaba, en esta sinergia que se produce entre el Estado Nacional y los estados provinciales. Bueno, aquí representado, yo les mencionaba hace rato, porque me adelanté justamente a esto, al artículo 122 de la Constitución Nacional y al 123 de la Constitución Nacional, sobre el cual nosotros, lógicamente, ya vamos a volver para tratar la autonomía municipal, inclusive cuando veamos las cuestiones vinculadas a la intervención federal, porque nos vamos a dar cuenta que uno de los requisitos que nos va a establecer o que se establecen para conservar la autonomía municipal, provincial, es justamente que el Estado provincial asegure la autonomía municipal. Es al menos uno de los requisitos que se van a establecer. Y dentro de ese marco, la autonomía municipal tiene que estar reglada por 4 requisitos fundamentales. Es decir, esta autonomía municipal tiene que contener una autonomía institucional, una autonomía política, una autonomía administrativa y una autonomía económica. ¿Me permiten un segundito, por favor? Perdón, pido disculpas por la interrupción. Bueno, entonces les mencionaba, tiene que haber entonces, o tenemos que abarcar, o esta autonomía municipal abarca 4, yo les diría 4, al menos 5 aspectos. Una autonomía institucional que tiene que ver justamente con la posibilidad de otorgarse su propia carta orgánica. Esta autonomía institucional de otorgarse su propia carta orgánica difiere o hay que distinguir las distintas provincias, porque no siempre las provincias otorgan autonomía institucional de la misma forma, sino que suelen hacerlo de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga ese municipio. Recordemos que en todas las constituciones municipales se requiere para la constitución del municipio una determinada cantidad de habitantes y lógicamente una ley que así lo establezca. Pero la posibilidad de otorgarse su propia carta orgánica difiere, aunque más o menos hay cierta homogeneidad, difiere en cada una de las constituciones provinciales. En el caso de la constitución de Salta, por ejemplo, más de 10.000 habitantes para poder otorgarse su propia carta orgánica. Si no, se rige por la general. Ahora bien, política. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarle a la provincia, a los municipios, la posibilidad de asegurar su gobierno representativo, la posibilidad de organizar su propio gobierno, establecer sus propios, o poder elegir a sus propios gobernantes. Administrativa. Tiene que ver básicamente con la posibilidad de poder organizar sus propios servicios, la recolección de residuos, la posibilidad o la potestad de organizar su urbanismo, de colocar carteles indicativos en las calles, las podas, todo ese tipo de cosas, la facultad administrativa. Económica,
la posibilidad, es decir, de organizar o de tener un sistema rentístico que pueda proceder a cobrar distintas rentas y poder así hacer una caja propia para sus propios gastos. Y le agregaría uno más acá que tiene que ver con la posibilidad o la potestad financiera, es decir, la posibilidad o la aptitud de poder pedir créditos y empréstitos para poder llevar adelante los fines propios del municipio. Este conjunto de requisitos son necesarios para entender que efectivamente existe una autonomía municipal en los términos en que lo dispone el artículo 123 de nuestra Constitución nacional. Ahora bien, yo les mencionaba hace rato que para poder llevar adelante una intervención federal, acá nosotros nos vamos a referir al artículo 5 y ya me adelanto al artículo 6 de la Constitución Nacional, deben incumplirse algunos de estos requisitos que nosotros tenemos en el propio artículo 5 y que yo lo he separado simplemente por una cuestión pedagógica a los fines de transmitir con mayor transparencia o facilidad lo que este artículo quiere decir. O se lo voy a poner en otro sentido. Esta garantía de la autonomía provincial la vamos a tener siempre y cuando las provincias cumplan con estos 5 requisitos que nosotros tenemos disgregados en esta parte del artículo. Es decir, que la nación va a asegurar la garantía o la autonomía municipal, la autonomía provincial siempre y cuando, 1, exista adecuación de la Constitución provincial a la forma representativa y republicana. Es decir, siempre y cuando la provincia asegure una forma republicana de gobierno, es decir, en donde exista publicidad de los actos de gobierno, en donde exista alternancia, en donde exista responsabilidad, etcétera, vamos a tener entonces esta suerte de garantía federal. En tanto en cuanto eso no se cumpla, va a existir, como ante el incumplimiento de los otros requisitos, la posibilidad de que el gobierno federal intervenga en la provincia. El segundo requisito, que se aseguren los principios de declaraciones y garantía de la Constitución Federal, es decir, todas las constituciones provinciales deben tener una parte en la cual se dispongan los principios generales o una parte dispositiva, ni siquiera dispositiva, yo les diría una parte, es decir, la inclusión de los principios y declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Todas las constituciones provinciales deben tener en su articulado una parte dogmática que así los contenga. Tercero, asegurar la administración de justicia. Tanto en cuanto esto no se asegure, da la posibilidad de llevar adelante una intervención federal. Asegurar el régimen municipal, lo que nosotros veníamos hablando con anterioridad. Y dice también el artículo 5, asegurar la educación primaria, y debemos agregar acá, a partir de la ley 26.206 del año 2006, la obligatoriedad también de la educación secundaria. Les repito, en tanto en cuanto se cumplan estos requisitos, no había ningún problema, el gobierno garantiza, por llamarlo de alguna forma, la autonomía provincial. Ahora bien, ¿qué pasa si se incumplen algunos de estos incisos que nosotros acabamos, o algunos de estos requisitos que nosotros acabamos de mencionar o que menciona el artículo 5? Le da la posibilidad entonces al gobierno federal de que pueda llevar adelante lo que conocemos como intervención federal. La intervención federal no es otra cosa que un acto político, principal o esencialmente político, temporal, extremo y excepcional de intervenir la provincia. Para esto, la intervención que puede llevar adelante el Estado federal, debemos aclarar primero cuáles son las causales, que ya las dijimos, pero a mí me gustaría disgregar cuáles son los tipos de intervención que pueden llevarse adelante.
más allá de lo que ya hablamos, que son la relativas o referente a las causales, que ya hicimos mención, pero bueno, que acá yo las vuelvo, bueno, por eso puse la diapositiva, las vuelvo a repetir. Garantizar la forma republicana de gobierno, esto ya lo vamos a ver enseguida con un cuadrito que yo también le hice. Repeler, que esto es lo que nosotros mencionábamos anteriormente. Repeler las inversiones extranjeras, y estas dos que son exactamente lo mismo, se va a diferenciar solamente en la causa, es decir, sostener y restablecer las autoridades provinciales por sedición, o bien sostener y restablecer las autoridades provinciales, pero por invasión. Ahora, la forma en la que se va a llevar, es decir, la impronta y lo que va a llevar adelante la nación con respecto a la provincia, difieren mucho en uno y otro caso, es decir, va a diferir del caso número uno con respecto a las otras tres. Y la doctrina le ha dado distinto nombre justamente a este tipo de intervención. Por eso yo me permití hacer este cuadrito, que me parece que es más representativo o más claro que lo que dice el artículo. Fíjense, ¿no? ¿Cómo puede ser? Puede ser representativa o cómo puede ser protectora. Y el propio nombre, perdón, represiva, no representativa, o protectora. ¿Por qué represiva? Porque cuando no se garantiza la forma republicana de gobierno, es decir, no se llevan adelante actos de publicidad del gobierno, no hay alternancia en los gobernantes, no hay o no se asegura la justicia y demás, el órgano, es decir, el gobierno federal, sin requerimiento o sin pedido de la provincia, que ya lo va a diferenciar de esto, interviene directamente a la provincia. Y ya les adelanto que va a poder intervenir un poder o los tres poderes. Ya nos vamos a referir justamente a este punto. Un poder, dos poderes o los tres poderes, mal denominado poder del Estado, al cual, reitero, ya nos vamos a referir. O puede ser protectora. ¿Por qué va a ser protectora? Porque, claro, no es que ya se esté incumpliendo la forma republicana de gobierno con los efectos que yo les mencionaba, sino que fíjense en cuándo va a ser protectora, para repeler invasiones extranjeras, es decir, a la invasión de otra potencia extranjera sobre alguna de las provincias, y a requisitoria de las provincias que lo pueda hacer por cualquier medio, por cualquier vía, el Estado federal interviene en la provincia, pero lo hace ya no interviniendo los poderes, sino ayudando, colaborando a la provincia con fuerzas de choque, es decir, con fuerzas militares, tendiente a repeler justamente esa invasión, es decir, a que vuelvan esas invasiones a donde realmente pertenecen, o bien para sostenerla o mantenerla, ya sea por sedición o invasión de otras provincias. Sostener, es decir, se presenta una situación particular en la cual las autoridades no han sido depuestas, pero existe el riesgo de que eso ocurra o acontezca, o bien de mantener, han sido depuestas y pretenden, o lo que se tiende es a constituirla nuevamente. Ha sido depuesta por un breve espacio de tiempo y existe la posibilidad de restituirlas si se quiere, ¿sí? Ahora bien, yo les dije recién de que en esta forma represiva de gobierno, que es la más importante o la de mayor impronta, porque hay algunos autores que dicen, bueno, una intervención represiva que tiende a garantizar la forma republicana de gobierno, como interviene uno o todos los poderes del Estado, trae como consecuencia quitarle esa autonomía de la cual nosotros venimos hablando. Hay otros que dicen, no, es una suerte de restricción de esa autonomía temporal, pero no la restringe. Bueno, ahí se plantea una suerte de discusión entre la doctrina. La verdad es que efectivamente hay una restricción, mínimamente, por lo menos, a la autonomía de la provincia. Yo les mencionaba de que esa intervención puede llevarse adelante al Poder Ejecutivo, es decir, se sustituye al gobernador por otro, a la legislatura o al Tribunal Superior, es decir, al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Inclusive, si hay una convención constituyente reformadora de la Constitución, también va a poder hacerlo. Con respecto a esto, hay siempre que aclarar, ustedes ya lo deben haber escuchado en infinidad de oportunidades, que
no se puede hablar, o técnicamente no es correcto hablar de tres poderes. En realidad el poder, si seguimos a Fiorini, vamos a decir que el poder es uno solo y las funciones de ese poder son lógicamente tres: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Yo tengo bien acá preguntarles lo siguiente, como para que podamos distinguir algún tipo de, bueno, saber bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a la función legislativa, a la función ejecutiva y a la función judicial. Y si me permite, bueno, acá sí voy a habilitar la cámara un cachito para que podamos compartir algún tipo de opinión y poder entender mejor a qué hacemos referencia. Decía, si nosotros seguimos a Fiorini, lógicamente vamos a hablar siempre de un poder, pero de tres funciones distinguidas una de la otra y que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del Estado y evitar de que esas funciones se solapen una sobre otra, y eso tendiente al mejor funcionamiento del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos del gobernador, valga la redundancia, o le pongamos poder ejecutivo en definitiva, yo les hago una pregunta. El poder ejecutivo, lógicamente, lleva adelante funciones administrativas, ¿correcto? Lleva adelante también funciones, o el poder ejecutivo, o la administración pública, lleva adelante una función legislativa. ¿Qué piensan ustedes? Y cuando ejerce por cuando decreto. emite decretos, por ejemplo. Perdón, ¿cuándo? Cuando emite decretos. Claro, es decir, fíjense que Claro, la parte de NU. cuando hace un decreto, cuando reglamenta una norma, lleva adelante una función legislativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no es cierto? Sí, sí. Bien. Sí. Llevar adelante, ya lo vamos a aclarar a esto, ¿no? Ya lo vamos a aclarar, pero vamos tirando ideas. Llevar adelante la función o el poder ejecutivo una función judicial. Sí, en el ámbito administrativo puede ser la justicia de faltas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no? O muchas de las provincias seguramente deben tener no sé si me ocurre, ¿no? Una Secretaría de Defensa del Consumidor, la cual impone multa, o algún otro organismo que impone algún tipo de multa o sanción. ¿Sí? Vamos entonces, hasta ahora decimos, pero entonces el Poder Ejecutivo lleva adelante las tres funciones. Bueno, vamos a ver Álvarez, lo escuchamos, o la escuchamos, perdón. Sí, No sé profe. Sí, también llevan a cabo procesos del Poder Ejecutivo en algunos casos contra empleados públicos, cuando hay algún Bueno, un indicio sumario, de por ejemplo, ¿no es desempeño, cierto? esa cuestión, un sumario, claro, por exoneración. Claro, O perfecto, bien, vamos, nos quedamos entonces con esa idea, me parece perfecto. Vamos a ver entonces el poder, yo le pongo acá la legislatura, pero el poder legislativo, lógicamente, lleva adelante una función legislativa, ¿sí? Le dejamos de lado. Lleva adelante una función judicial. Sí, también puede ser en el caso de evaluar un posible juicio político. ¿Por qué no? Claro, exactamente. ¿Y llevará adelante una función administrativa? Sí, también. También puede contratar una obra de construcción, por ejemplo, edilicia en el mismo. Por ejemplo, exactamente. O vamos a cosas más simples, comprar las hojas para que impriman, o comprar una computadora para que, no sé, el secretario del Senado, la Cámara de Diputados, si ustedes tienen un sistema unicameral, la Secretaría General pueda llevar adelante sus labores, sus tareas, o cuando contrata efectivamente un carpintero para que haga o para que haga un mueble o un escritorio. Profesor, ¿no? Cada uno va llevando. por ejemplo, Y el poder acá, sí. no, que acá, por ejemplo, el Consejo Deliberante tiene un presupuesto acotado, pero presupuesto al fin en mi ciudad, y, por ejemplo, otorga subsidio a los clubes, a las organizaciones, a las ONG. Bien, perfecto. Que no es algo y vamos a ver, legislativo. claro, y vamos a ver el poder judicial o la función judicial. Lógicamente cumple una función judicial, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Cumplirá una función administrativa? Sí, también de igual manera. Personal. Perfectamente, ¿no es cierto? ¿Y cumplirá una función legislativa?
Sí, también. Sí, también. Cuando hace las redacta acordadas. una acordada, por ejemplo. Perfectamente. Y entonces, ¿dónde queda todo esto de la separación de poderes? ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Entonces vamos a volver sobre los pasos y vamos a decir entonces que la función judicial, o más precisamente la función jurisdiccional, que es efectivamente al cual deberíamos o tenemos que hacernos referencia cuando hablamos del poder judicial, es solamente aquella en la cual o la que realizan los jueces, es decir, solamente los magistrados que han sido puestos conforme a la normativa en esa posición para dirimir el conflicto o para el reconocimiento del derecho puesto a consideración de esto. Solamente esa es la función judicial. Cuando hablamos de la función legislativa, decimos que la función legislativa es solamente la emisión de leyes que se llevan adelante conforme el procedimiento establecido en la Constitución o en la Carta a tales efectos. No es otra cosa. Y todo el resto es función administrativa. Y todo el resto es función administrativa. Es decir, que desde ese punto de vista, desde esas definiciones que yo les acabo de mencionar, el Poder Ejecutivo no lleva adelante una función judicial. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, en defensa del consumidor, en algún organismo que sancione, no sé, cuestiones de urbanismo, por ejemplo, no se puede cambiar la fachada en determinado lugar y lo mismo lo hace, esas sanciones que se imponen, ¿a dónde son recurribles? ¿O quién las tiene que revisar? En los juzgados administrativos de faltas. Pongamos, y si hay una sanción establecida por el juzgado administrativo de falta, recae sanción, ¿esa sanción queda ahí nomás o es revisable? No, o sea, primero se agota, digamos, toda la vía administrativa, y una vez que se agotaron todos los recursos administrativos se puede recurrir ante la justicia, ahí para hacer la función jurisdiccional. Por eso es que no hacen o no cumplen una función técnicamente jurisdiccional y por eso pueden ser revisables en sede judicial. Esa es justamente la razón o el motivo. Lo mismo que la legislatura, la función exclusivamente de la legislatura, es decir, sancionar normas del Poder Legislativo, sancionar normas o leyes conforme al procedimiento establecido por la Constitución Nacional, esa es la función legislativa. Esa es la función legislativa. Y bajo ese aspecto, ni el gobernador ni el Poder Judicial llevan adelante una función porque no elaboran leyes. No elaboran leyes. ¿Sí? Y todo el resto, cuando hablamos de las acordadas, son funciones administrativas. Son funciones administrativas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, retomemos sobre lo que veníamos charlando recién en la clase, retomando un poquito lo que veníamos mencionando. Entonces, si no se cumplen con esos requisitos establecidos en el artículo 5, lógicamente puede llevarse adelante una intervención federal. Cuando nosotros hablamos de la intervención, la que más nos interesa, la que más nos importa, es lógicamente esta que la denominamos la intervención represiva. Es aquella que se lleva adelante el desplazamiento, ya sea del gobernador en el cargo del Poder Ejecutivo, disuelve la legislatura en el caso del Poder Legislativo, o si lo hace sobre el Poder Judicial, saca o quita, se forma a todos los que estaban en cabeza de ese Poder Judicial, al órgano superior del Poder Judicial, no a los jueces inferiores, y se establece en comisión. Esto no quiere decir que se puedan quitar o se puedan separar a los jueces inferiores, esos permanecen en su cargo. Pueden ser separados, sí, mediante el procedimiento establecido justamente a esos fines. ¿Se puede designar jueces? Sí, se puede designar jueces, pero van a quedar sometidos cuando se restablezca la autonomía de la provincia, a la confirmación por parte del órgano dispuesto por la Constitución provincial para la selección justamente de esos jueces. No es que quedan ya en forma definitiva. Y le digo más, en el caso del Poder Judicial, cuando se forma la comisión, esta comisión puede llevar adelante funciones, por eso le hago toda esta aclaración, funciones administrativas, como esta, pero no jurisdiccionales, porque si no estaríamos incumpliendo el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales designadas a esos efectos, que sería el caso. ¿Sí?
Veamos ahora entonces quién nombra al interventor, porque ya no, esto no es a pedido de la provincia. ¿Quién puede nombrar al interventor? Bueno, el artículo 75, en el inciso 31, nos da justamente esa respuesta. Y es nombrado, lógicamente, por el Congreso. Y ahora, si el Congreso está en receso, lógicamente va a poder ser designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente, pero cuando el Congreso retoma en sus funciones, tiene que convalidar o no esa designación que hace el Poder Ejecutivo. Esto es importante porque en el momento que se decide la intervención federal y el Poder Ejecutivo elige o selecciona a la persona que va a intervenir, se establecen cuáles son los poderes que se van a intervenir, o si intervienen todos los poderes o las funciones, y cuál es la función principal de ese interventor. Es decir, restablecer la forma republicana de gobierno, restablecer la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ordenar o recomponer la función judicial de la provincia. Generalmente son términos que son bastante amplios o generales, pero que delimitan cuál va a ser la función específica del interventor. Por eso, seguidamente, cuando nosotros veamos justamente cuáles son las facultades del interventor, vamos a ver que las facultades principales deben acotarse justamente a esa finalidad o a ese destino que ha sido establecido por la norma y las instrucciones impartidas posteriormente en ese marco por el propio Poder Ejecutivo. Fíjense también, ¿no? El interventor tiene facultades que se desprenden del acto que declara la intervención, básicamente del Poder Legislativo. Y ya con la aclaración que hicimos, si no es así, del Poder Ejecutivo, y cuando el Poder Legislativo o el Congreso vuelve a tomar funciones, ratificar o no eso. De la finalidad de la intervención, que es lo que yo les acabo de mencionar, y de las instrucciones precisas que imparte el interventor por parte del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo seguí con esto y yo no les pregunté si existía alguna duda con respecto a estos puntos que nosotros venimos tratando. No, todo claro, profesor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, la intervención entonces, ya les dije, seguir en base a lo que veníamos mencionando justamente. Bueno, qué bueno entonces. Les venía mencionando entonces que puede intervenirse el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Yo les dejo esta filmina, yo por ahí peco en poner mucho en la filmina sobre cosas que ya vengo diciendo o ya vine hablando, pero me parece oportuno para que el momento que ustedes tengan que retomar esto con el estudio les sirva en ese momento de guía o de parámetro para, bueno, justamente para aproximarlo a la bibliografía que ustedes tomen, que ustedes agarren para el estudio de la materia. Bueno, lógicamente el interventor es un funcionario federal, la intervención es convalidada en forma federal, el interventor es seleccionado por el Poder Ejecutivo y actúa, fíjense, justamente como un delegado del Poder Ejecutivo, tanto es así que las instrucciones se las imparte directamente el presidente. Responsabilidad. Con respecto a las responsabilidades, yo les puse, qué pena que no está, bueno, acá yo había armado un cuadrito que me parecía muy interesante, yo después se los voy a dejar, porque delimitaba con mucha claridad cuáles eran las responsabilidades del interventor en base a lo que iban haciendo. Que básicamente decía lo siguiente: si el interventor, es decir, las responsabilidades del interventor, si son dentro del marco de las funciones que él tiene que cumplir en la provincia, la responsabilidad va a caer siempre o va a tener que ser juzgada siempre por la justicia local. Ahora, si los actos que se juzgan como consecuencia de la misma intervención y que están por encima de lo que podría realizar esa misma función judicial, dentro del marco provincial, por ejemplo, un interventor que va a intervenir el Poder Judicial puede descabezar todo lo que es el órgano superior del Poder Judicial. Esa función no está dentro de las posibilidades de cualquier ministro de corte de una provincia.
Pero si esa función la lleva adelante mal, ya no tiene que ser juzgada por los tribunales locales, sino que cae dentro de la órbita de los juzgados federales, o es competencia del juzgado federal. Ahora, la designación, por ejemplo, o la organización de los tribunales inferiores ya es una facultad propia de esa función judicial, y por lo tanto eso cae dentro de la órbita de la competencia local o provincial. ¿Se entiende esto? Yo después le voy a poner el cuadrito porque me parece que aún representa con mayor claridad. Bueno, yo acá se los digo con otra palabra, pero es exactamente lo mismo que yo les estoy mencionando. Bien. Bueno, yo voy a pasar, me parece que la formación de la provincia es muy sencillo. Acá se ve en el artículo 3, que es la posibilidad de establecer la capital de la nación, o la posibilidad de erigir una provincia sobre la otra. Me parece que no representa mayor dificultad. En el caso de la provincia de Salta y en la mayoría de las provincias, es una facultad que se mantiene concurrente entre el Estado federal y el Estado, ni siquiera concurrente, compartida entre el Estado federal y el Estado nacional, porque puede ser una decisión del Estado nacional, pero necesita la aprobación previa, inexorable, necesaria de la provincia. En la mayoría se requiere para ello una aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada cámara, en el caso que sea de que exista una sola cámara, las 2/3 partes de los miembros de esa cámara. Me interesa más ir igual que esto no representa mayor dificultad, a esto que es el deslinde de poderes entre la provincia y la nación. Cuando nosotros hablábamos inicialmente el día de hoy de estos 2 órdenes o 3 órdenes estaduales, yo les mencionaba algo en relación a cómo conjugaba esto, y al deslinde mencionábamos los artículos, fíjense, ¿no? El artículo 121, el 122 y el 123, y veíamos que existía el dualismo entre aquellas facultades que habían sido delegadas por estos estados provinciales preexistentes al gobierno federal, inescindibles porque se unen y conforman ese estado federal, y dice, bueno, te vamos a otorgar este cúmulo de funciones o facultades. Y por eso vamos a encontrar que nosotros tenemos funciones delegadas al gobierno federal, al gobierno nacional, facultades conservadas en las provincias, facultades concurrentes, es decir, que lo pueden hacer una u otra, facultades compartidas entre una y otra. Veamos entonces, ahí esto ya de nuevo volvemos a jugar en conjunto, ¿cuáles entienden ustedes que han sido facultades delegadas al Estado nacional? Yo le voy a dejar, bueno, acá tenemos una listita ya de más o menos de cuáles son. ¿Cuáles son las facultades que han sido, por ejemplo, delegadas al Estado federal y que por lo tanto las provincias no lo pueden llevar adelante, salvo algunos casos excepcionales? ¿Cuáles entienden que han sido delegadas? Dictar los códigos de fondo. Por ejemplo, exactamente, el dictado del código de fondo es una facultad que han sido delegadas. Ninguna provincia puede dictar, salvo excepciones, en el caso de que el Estado Nacional no lo haya dictado, sí podrán hacerlo. Situaciones que en la actualidad no se presentan. No puede la provincia de Salta, de Catamarca, de Córdoba dictar un código civil, ¿no es cierto? O un código de minería. No lo puede hacer. O un código penal. No lo puede hacer. Ahora, a diferencia de eso, las provincias, fíjense que se han reservado qué tipo de código o qué tipo de leyes. Las leyes procesales. Códigos procesales. Los de forma. Exactamente. Las leyes de forma, las leyes procesales, hay una facultad que ha sido conservada por las provincias y que por lo tanto, en principio, la nación no las puede regular. Ahora, si nosotros vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, no hace falta más que recurrir al código, a la parte de familia, y vamos a ver que está plagada de normas procesales. Ustedes van a ver ahí, y en un montón de oportunidades dice, por ejemplo, que los familiares pueden ser testigos. ¿Sí? Y eso es una cuestión netamente, y muchas otras cosas más que son de índole procesal, es decir, existe una injerencia de la nación sobre las facultades de las provincias, o no sé si me ocurre la ley de secuestro prendario en el artículo 39, cuando habla de la irrecurribilidad de ese artículo,
que se dicte en consecuencia de ese artículo, invade, lógicamente, las facultades o las competencias que no han sido delegadas por la provincia a la nación. Bien, como eso, por supuesto, facultades delegadas, la posibilidad de poder dictar el estado de sitio, y tantas otras, ¿no? Facultades conservadas, ya vimos. ¿Cómo? Perdón, no sé si escuché. La de establecer contribuciones igual. ¿Qué tipo de contribuciones? Porque ahí vamos a tener a ver si son directas o indirectas. Esa es otra cuestión más. Porque las directas sí y las indirectas no. O la posibilidad de poder fijar aduana, una facultad que ha sido delegada por las provincias de la nación. Todas las provincias tienen prohibido establecer aduana. O el régimen de comercio interprovincial, una facultad que ha sido delegada en la nación. No pueden arrogarse o irrogarse esa facultad la provincia. O la facultad de, por lo que hablábamos al principio, de otorgar la ciudadanía, de emitir una moneda nacional. ¿Sí? Son facultades, lógicamente, delegadas y prohibidas a las provincias. Bien. Facultades concurrentes. ¿Qué facultades concurrentes entienden que hay entre la nación y las provincias? Yo mencioné algo en la clase de hoy. Hay dos que son importantes. Por ejemplo, las facultades... Sí. ¿Celebrar tratados parciales puede ser, profe? Bueno, pero ahí existiría, es decir, es una facultad que tiene la provincia y que tiene la nación y que pueden utilizarla o no entre ellas, o provincia con provincia, o provincia con municipio. Pero yo cuando hablo, facultades concurrentes, las facultades que tienen que ver con respecto a los derechos ambientales o el medio ambiente, o el ambiente, son facultades que son concurrentes. Las cuestiones de defensa del consumidor son concurrentes. Compartidos, por ejemplo, qué pena que, esto yo cuando le suba, efectivamente no va a aparecer así montada una sobre otra. Las facultades compartidas, la posibilidad de que hablábamos recién, relacionadas o vinculadas con elegir las provincias, y las delegadas, son las que nosotros ya hablamos con anterioridad. Hay un cuadrito, a ver si yo, no es acá, que yo les puse y me parece que, esto es exactamente lo mismo. No sé si está más adelante. Acá yo les transcribí, fíjense, qué bueno que lo hice justamente cada uno de los artículos de nuestra Constitución Nacional que menciona cuáles son exclusivas de las provincias, o sea que han sido reservadas lógicamente por las provincias, cuáles de la nación, cuáles son concurrentes y demás, como para que también les sirva. Y que yo quería terminar con un cuadrito que me parece muy didáctico a estos efectos, que me parece que lo puse acá al final, no puedo llegar lamentablemente. Ahí está. ¿Cuáles son entonces los poderes que han sido conservados por las provincias? ¿Cuáles son los que han sido delegados? Que un poco nosotros los mencionamos. ¿Cuáles son los concurrentes? ¿Sí? Ahí haciendo la disquisición, me parece que en este cuadrito queda, y los prohibidos, que nosotros los mencionamos, como no se los puse acá, sí los puse con anterioridad en las diapositivas que están descritas, detalladas, transcritas con anterioridad. No sé si hasta acá ha quedado al menos claro algunos de estos puntos, para que podamos, yo me quedo un rato más, por supuesto, para que podamos hacer las aclaraciones que sean necesarias al caso y podamos discutir o charlar